cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo que ofreces hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando el universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna los cantan tu poder, las flores y la luna los cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ageo. El segundo año de Darío, rey de Persia, el día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿No es como nada ante sus ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo todo el pueblo del país, oráculo del Señor. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así habla el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar yo daré la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero en el Señor y daré gracias. Espero en el Señor. Y daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Espero en el Señor. Y le daré gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen en tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor que me da vida. Gracias. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y le daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Espero en el Señor, Dios le daré mío. gracias.
El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otro Elías, y otro alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y les ordenó terminantemente que no anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este Evangelio saquemos tres grandes enseñanzas hoy. Primero, todos los días tenemos que decir, como dice Pedro, tú eres el Mesías de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le pregunta Jesús. Y entonces Jesús dice: ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro le contesta: tú eres el Mesías de Dios. En Él está, en Jesús está, y no busquemos en otro nuestra salvación, los anhelos profundos de nuestra vida, los grandes interrogantes, aquello que nos da plenitud de vida. Evidentemente que si se nos rompe el auto tenemos que ir al mecánico, y si se nos rompe una parte del cuerpo tenemos que ir al médico, y si nos chiflamos tenemos que ir al psicólogo, ¿verdad? Y si tenemos hambre tenemos que ir al supermercado. Esas cosas tenemos que hacerlas, pero esas las hacemos nosotros. Pero las grandes interrogantes de nuestra vida, el por qué vivimos, para qué vivimos, ¿hemos hecho las cosas bien hoy, en el día de hoy que está terminando? Eso lo encontramos en Jesucristo. El haber hecho las cosas bien no es haber ganado una pelea, una discusión que tuvimos, haber ganado más plata hoy que ayer. Eso no. A veces sacamos las cuentas por ese lado. Y está mal. Todos los días tenemos que ver en Jesús el Mesías, analizar nuestra vida y decirnos a nosotros mismos que Jesús es el Mesías. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza, como dice San Agustín, no te olvides que cristiano quiere decir ser otro Cristo. Es esto de cargar la cruz, sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los ancianos, los gobernantes, y los escribas, la gente, la florinata de la sociedad, y resucitar al tercer día.
Jesús, acá lo más importante de esto es el resucitar al tercer día. Tenemos también nosotros que cargar con nuestras cruces por amor a Dios. Por amor a Dios. Las cruces las tenemos que cargar por amor a Dios. Las cruces que nos vienen de Dios. Y bueno, porque sabemos que atrás de la cruz viene la resurrección. Y la resurrección es más grande. La resurrección es más grande que la cruz. Son las dos realidades que no podemos separar. Las dos caras de la misma moneda. No, son inseparables. El que carga la cruz por amor a Dios resucita. Y el que no quiere cargar la cruz por amor a Dios no resucita. Bien, pero la resurrección es más grande. Por un poco de sufrimiento, va a decir San Pablo, se reciben muchas bendiciones. La cruz, todas las cruces que carguemos por amor a Dios nos van a traer resurrecciones y bendiciones, en cierta manera, podríamos decir, desproporcionada en tamaño, mucho más grande, claro está, lo de la resurrección que lo de la cruz. Que a veces la cruz nos parece pesada, nos parece mala, pero gracias a esas cruces caminamos hacia la resurrección. Y el resultado final de la resurrección es mucho más grande que lo que cargamos de la cruz. La fe nos da como un telescopio, larga vista, que nos hace ver qué es lo que pasa después de la cruz. Y si nosotros vemos la resurrección que viene después de la cruz, evidentemente que podemos cargar la cruz tranquilamente. Si no tenemos fe, nuestra visión es corta. Y si nuestra visión es corta, vemos la cruz, pero no vemos la resurrección. Hay que pedirle fe siempre, todos los días al Señor. Y el último razonamiento es que Pedro le contesta. Y Pedro le contesta en nombre de los 12, porque Jesús le dice, pero ustedes, está hablando en plural, les preguntó, ¿quién dice que soy yo? Y dice, Pedro, tomando la palabra, o sea que Pedro contesta en nombre de los 12. ¿Y por qué contesta bien Pedro? Porque Pedro estaba, y podemos decir que los 12 le contestan bien. Porque Pedro y los 12 estaban con Jesús, caminaban con Jesús, iban de pueblo en pueblo. Aquí se había detenido a rezar un día que Jesús oraba sola, pero estamos en el capítulo 9, si uno analiza, Jesús está haciendo su misión por Galilea, lo que rezamos en el tercer misterio de los misterios luminosos. Jesús predica el Evangelio por las tierras de Galilea, de Canaán. Bien, entonces Pedro y los 12 caminaban con Jesús, estaban con Jesús, estaban en las cosas de Dios, traduciéndolo al 2021, estaban en las cosas de Dios, traduciéndolo al año 2021. El que camina con Jesús está con Jesús, está en las cosas de Dios, que ya no es caminar de campamento en campamento, de casa en casa, de la casa de Simón Pedro a la casa de Lázaro y de la casa de Lázaro a otras casas que lo recibían y les daban albergue, sino que es de otra manera estar en las cosas. En la oración concretamente, en la misa y todos los tipos de oraciones que nos conectan a Dios, también nosotros podremos contestar bien. El que no está con Dios contestará cualquier cosa. Unos dicen que Juan el Bautista, otro Elías, otro alguno de los antiguos profetas. Todos van a contestar según su ideología. Un revolucionario va a decir, era un revolucionario. Un pacífico que no quiere hacer nada va a decir, era un pacífico que no hacía nada. Bueno, cada cual va a contestar según su cabecita, vamos a decir. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos estar en las cosas de Dios y poder contestar siempre bien a nosotros mismos, darnos cuenta todos los días que Jesús es el Mesías y darnos cuenta todos los días que el camino del cristiano es llegar a la resurrección cargando la cruz, no es otro camino, no hay otra historia para el cristiano. Bien, le pedimos al Señor que podamos comprender y vivir estas cosas. Amén, que así sea. Presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada invocación respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, para reconocer a Jesús en nuestra historia y para que dé a la Iglesia cuanto necesita para anunciar su buena noticia hasta los confines del mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes,
por los consagrados y laicos, para que actuemos siguiendo la voluntad del Padre y permanezcamos fieles a Él, amándolo en nuestros hermanos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos gobiernan, para que se esfuercen por instaurar la justicia, defender la paz y promover el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen en su cuerpo o en su espíritu, por los que no tienen fe o están turbados, para que la tristeza no los venza y sean ayudados por sus hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que se dispongan a arriesgar sus vidas en la construcción del reino y con su entrega decidida y generosa construyan la Iglesia, promuevan el bien y den testimonio del amor puro y verdadero, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los discípulos de Jesús, para que conscientes de que el Mesías de Dios, seamos fieles en el cumplimiento de su Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe en tu corazón, Padre Santo, en tu misericordia, estas peticiones que te hemos elevado. Danos la gracia de poder estar siempre en tus cosas, en las cosas de Dios, como estaban Pedro y los apóstoles. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra, Padre, que recibimos de tu consejo. Acepta Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuantos proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu,
y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Tu palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén.
Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito de tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.